Bueno, ya casi se nos acaba el año, ¿cierto que sí? Ya estamos pensando, está oliendo a natilla y a buñuelos. Y muchas veces como que ya a estas alturas decimos, vamos haciendo como ese balance y vamos viendo cómo ha sido ese trasegar durante este año, y pudiéramos decir algunos, bueno, hemos hecho muchas cosas, otros me han faltado, otras no sé qué hacer, qué he hecho, siento como que ha pasado el año y como que no he visto gran avance, ¿no? Y eso somos nosotros, ¿no? Y seguimos haciendo muchas veces lo mismo, pero queremos que las cosas sean diferentes, y creemos que sabemos nosotros cómo direccionar nuestros pasos. David, siendo un rey, en medio de sus situaciones, que fueron muchas, tenía una constante, y era develar lo que sentía su corazón. ¿Y qué sentía él? Que no tenía el conocimiento. Y le dice al Señor: Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. En Salmo 25, 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñanos tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Que una persona con esa autoridad, ¿cierto?, siendo un rey, devele: Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Devela sencillez, humildad y un reconocimiento pleno de lo que sentía su corazón al ser rey de este pueblo tan numeroso. Y en el Salmo 143 nos dice, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, enséñame, Señor, tus caminos, encamíname en tu verdad, pero, Señor, también enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Él no sabía el camino que tenía que trasegar, pero pedía a Dios, consultaba a Dios que le mostrara, que le enseñara, que le guiara, y no solamente que le dijera, sino que lo enseñara. Porque una cosa es escuchar, ¿sí? Y pueden pasar lo que escuchamos, pero otra cosa es decir: Señor, quiero aprender lo que tú me estás hablando. Y ese aprender tiene que ver con ¿qué? Con guíame, Señor, para hacer esa voluntad, y que mi trasegar en esta tierra sea un trasegar conforme a tu voluntad, el cual enséñame. Qué hermoso que cada día que nos levantamos pudiéramos decir: Señor, enséñame cómo debo caminar este día, porque pensamos que no las sabemos todas, que somos sabios en nuestra propia opinión, pero él, siendo un rey con sabiduría, con conocimiento, le decía: Señor, enséñame. Y qué hermoso es poder conocer el camino que tenemos nosotros que caminar cada día. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estaba con sus discípulos, iba a partir, ¿sí? Y Tomás le dice: Señor, el Señor está diciendo: voy a partir, voy a un lugar donde a disponer, a preparar para que ustedes un día estén allí conmigo. Y el Tomás le dice: pero Señor, no sabemos cuál es el camino, ¿sí? Y Jesús le dice, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Jesús no le estaba dando a conocer única exclusivamente cómo ir ante el Padre, sino le estaba diciendo cómo debía caminar también aquí en esta tierra, mostrándose como Él es el camino. Hoy caminamos conforme a nuestra voluntad. Hermanos, eso que Jesús le dice a Tomás es vigente para nosotros en este tiempo, en nuestros días, ¿sí? El verdadero camino es nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser el centro de nuestra vida. Cuando levantamos, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando regresamos, cuando dormimos, cuando tomamos decisiones, el camino es nuestro Señor Jesucristo. Creemos que eso se lo dijo a Tomás a sus discípulos, pero no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con mi vida, con mi cotidianidad, con lo que yo vivo, con lo que yo asumo a diario. Ese camino es Cristo y no puede estar en algo diferente, sino solamente Cristo. Hoy el mundo nos engaña frente al camino que debemos nosotros trasegar. Pablo le escribe a la iglesia en los Colosenses porque había mucho engaño, y en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 8, le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y hay algo muy contundente, dice: y no según Cristo. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Como quien dice, ojo, porque estamos siendo engañados, ¿cierto? Con todo lo que el mundo nos está colocando a nosotros en bandeja, un menú diario que nos coloca, y nos vamos nosotros derechito a lo que el mundo nos da. Dice, ojo, no se dejen engañar, ¿cierto? Hay filosofías, hay tradiciones, hay de todo lo que hoy podemos encontrar, y son los rudimentos del mundo, pero no debes andar en eso, debes andar según Cristo. Según Cristo. Esa presencia del Señor, eso que anhelamos nosotros, eso en lo cual debemos de estar caminando cada día. Cristo, su palabra, la verdad, Él es el camino. Pues lo entendieron también aquellos que conocían de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va a ir conmigo, no quiero caminar, no nos saques de acá. Porque él sabía que esa presencia del Señor era lo que lo iba a mantener firme, ¿sí? Y David, después de su pecado, en el Salmo 51 le dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿sí? El camino es con Cristo. El camino es con su palabra. El camino no es conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Hermanos, eso no ha cambiado. Eso no ha sido modificado. Ese es el mismo camino que nos lleva a nosotros a la presencia del Padre y nos lleva a una eternidad, pero también nos mantiene aquí en esta tierra asidos de la mano de nuestro Dios. Hay distracciones, claro que sí, las estamos viendo todos los días. El enemigo quiere alejarnos de la verdad, alejarnos del camino del Señor, del camino de Cristo. Miremos en Hebreos capítulo 12, vayamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2.
Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el escritor de Hebreos aquí nos muestra una forma de afrontar ese camino y cómo lo debemos hacer. Démonos cuenta que termina el verso 2, después que da las indicaciones, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, cualquier camino que emprendamos nosotros, no podemos alejarnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces que por tanto, y ese por tanto tiene que ver con lo que el de Hebreos nos muestra, ¿no? ¿Qué encontramos nosotros, todos estos hombres y mujeres de la fe, que vivieron aquí en esta tierra, ¿sí? Que tuvieron victoria, y la Biblia, el Espíritu Santo de Dios, quiso dejarlos como ejemplo para nosotros? El versículo 39 del capítulo 11 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa cosa mejor para nosotros es lo que hoy podemos nosotros evidenciar, y es la presencia de Cristo Jesús. Saber que Cristo vino, fue a la cruz, murió, entregó su vida, derramó su sangre para darnos salvación. Eso no lo evidenciaron, ¿sí? Las promesas sí lo traían, pero no lo pudieron vivir, pero nosotros sí lo podemos vivir, ¿sí? Cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Podríamos decir que es aquellos, todos los, capítulo 11, estuvieron ahí y dan evidencia de esa fe en el Señor, que cambió, que transformó, que hizo maravillas en sus vidas. Ellos están ahí y son ejemplo para que nosotros pudiéramos caminar ese camino que hoy estamos trasegando. Alguno podría decir en esta mañana, ha sido duro, ha sido difícil. Sí, ha sido difícil. Ellos pudieron, nosotros podemos aún más, porque hemos conocido a ese camino que es el Señor Jesucristo, que vino a entregarnos a nosotros salvación. Amén. Pero nos dice cómo debemos caminar, ¿no? Porque eso tenemos que aterrizarlo. Cuando hablamos de Jesús como camino al Padre, como verdad y vida, tenemos que aterrizarlo a nuestra vida, no dejarlo solamente allá como Juan 14:6 y ya. No, eso tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi cotidianidad, con lo que yo estoy viviendo. ¿Y qué es lo primero que dice? Despojémonos ¿de qué? De todo peso. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. ¿De qué podríamos nosotros, a qué se referiría el escritor de Hebreos cuando dice despojémonos de todo peso? ¿Qué piensan ustedes que podremos decir despojémonos de todo peso? De pronto alguien podría decir una angustia, una tribulación, una carga. ¿Podría ser?
pues Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, le dice en cuanto a la manera, a pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos de ese viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, y nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de ¿qué? De la verdad. Entonces, conocemos el camino es nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad, es la vida, y en nuestro trasegar diario nos está diciendo, oiga, si quiere ir por ese camino, debes despojarte. ¿De qué? De ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A los deseos engañosos. Eso lo evidenciamos cuando ponemos nuestros ojos en el Señor. Ustedes recuerdan cuando Pablo iba a Roma y iban en aquella embarcación, y esa embarcación empezó a querer naufragar. ¿Sí recuerdan qué fue lo que la orden que se dio para que pudieran salir avantes? Y de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Pablo, ninguno de los que iban en el barco murió. Hechos capítulo 27 nos narra todo eso en una gran tormenta, y dice el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. ¿Qué es alijar? Aliviar las cargas. El versículo 38 dice, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hermanos, cuando aquí nos habla, ¿sí?, de lo que nos debemos despojar, debemos alijar nuestra carga. De lo contrario, difícilmente vamos a salir victoriosos, sino que vamos a nosotros ¿a qué? A naufragar. Vamos en un camino, el camino es nuestro Señor, pero no está diciendo en esta mañana, despojémonos de ese viejo hombre, ¿cierto? ¿Qué busca ese viejo hombre? Suplir nuestros propios deseos. Y si no aligeramos la carga, si no alijamos, como sucedió cuando Pablo iba allí en aquel barco, pues hubiera naufragado, ¿sí? Y a mí me llama la atención porque dice, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Qué pudiéramos decir nosotros? Que lleváramos nosotros una cosecha de trigo bien grande, tienen que echarlo al mar, porque si no, no se salvan. ¿Qué diríamos nosotros? ¡Ay, ese triguito ahí! Lo vamos a perder. Hermanos, ¿qué cosas tenemos nosotros a las cuales nos aferramos? Pero el Señor dice que tenemos que alijar, dejarlas para que no naufraguemos. Esa es la lucha. Y cuando uno mira las cartas de Pablo, él hablaba de esto, ¿sí? Hablaba de querer, ¿cierto? Tener el conocimiento pleno del Señor Jesucristo, y lo que él tuvo que aligerar, despojarse para poder correr esa carrera. En Filipenses capítulo 3, estamos en la primera parte nomás, despojémonos del peso, ¿sí? En Filipenses capítulo 3,
Dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutilados del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, ¿qué hizo él con todo eso? Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por caminar ese camino, por poder conocerle más a Él. ¿Cuáles eran sus pergaminos, mis hermanos, frente a la confianza en la carne? ¿Sí? Porque por decirte, no teniendo confianza en la carne. Eso tuvo que él despojarse de eso, de ese peso, ¿sí? Muchas veces cuando leemos, despojémonos de ese peso, pensamos en nuestras tribulaciones, pensamos en nuestras angustias, pensamos en nuestras aflicciones, pero démonos cuenta que Pablo no estaba mostrando eso, sino estaba enseñando a que él se quitó un peso sobre el cual él había depositado su confianza, que era ¿qué? Circuncidado, ¿cierto? Del linaje de Israel, de la tribu de Israel. Allí dice claramente, de la tribu de Benjamín. Esos eran sus argumentos, nombres, ¿sí? Él había depositado su confianza en eso. De Hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de los reconocidos de los judíos. Hermanos, él hoy nos está diciendo, yo me tuve que despojar de eso, ¿sí? Para tener un pleno conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, en ese caminar con el Señor, Él es el número uno. Nuestros pergaminos se quedan aquí en esta tierra, y si en ellos depositamos nuestra confianza, como dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, y vamos a naufragar, no en la carne, como Él dice, no teniendo confianza en la carne. Y nos llama a que nos despojemos, a que alijemos nuestra carga y nuestra confianza plena sea puesta en el Señor. Hoy ponemos nuestra confianza en las riquezas, en el nombre, en el cargo, en lo que yo he hecho. Y eso lo reconocemos porque muchas veces cuando hablamos, no hablamos más sino lo que hemos hecho. Es que yo hice, es que yo madrugaba, es que yo hacía, es que yo todo eso, y esa es su vida. Hermano, nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Y toda la honra y toda la oración le corresponden única y exclusivamente es a Él, no a nosotros. No a nosotros, porque de eso es lo que el Señor quiere que en esta mañana entendamos, de que debemos despojarnos para trasegar ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Solamente la gloria para nuestro Dios. Y si mi confianza en esta mañana está en mi nombre, en mi reconocimiento, en mis cosas humanas, eso lo decía Pablo, si van a decir algo, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y en cuanto a la ley, fariseo. Pero todo eso me he despojado
para ganar a Cristo. Amén. ¿Qué más nos dice? Nos dice, la segunda cosa que dice es, despojémonos de ¿qué? Del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso, ya vimos que es despojarnos de peso, y del pecado que nos asedia. Del pecado que nos asedia. Démonos cuenta que hay diferencia entre ese peso y ahora habla del pecado que nos asedia. En Isaías capítulo 1 hay un llamado del Señor a su pueblo. En el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y sabe qué dice? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es el llamado para estar a cuentas con el Señor. Pero para eso tenemos que ¿qué? Oír y comer del bien. Que abra nuestro Señor nuestros oídos para que podamos escuchar la voz de nuestro Dios cada día y poderle decir, como le decía David, Señor, enséñame tus caminos y enséñame a hacer tu voluntad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia de nuestro Dios. ¿Y saben qué es lo difícil, mis amados hermanos? Que muchas veces consideramos que estamos actuando bien, en justicia, porque no oímos la voz de nuestro Dios. Y trasegamos ese camino en nuestra voluntad, creyendo que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y seguimos en pecado. Porque esto que está ahí, esa verdad que ha sido revelada a nosotros, no nos ha permeado. Porque por encima de esta palabra consideramos que debemos hacer es nuestra voluntad. ¿Cuántas cosas hacemos en contra de la voluntad del Señor? Y consideramos que estamos haciendo las cosas bien. En Isaías 58, los primeros versículos nos dan una evidencia de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios y cómo se estaban sintiendo ellos, que no eran pecadores. Versículo 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor le estaba diciendo a través del profeta Isaías al pueblo, ¿qué le estaba diciendo? Alza tu voz como trompeta. ¿Y cuántas trompetas se levantan a diario? ¿Sí? Y nosotros no entendemos lo que Dios quiere hablar y dejar en nuestros corazones. Dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Son rebeldes y son pecadores. Pero, ¿qué estaban sintiendo ellos? Una cosa diferente. Dice que me buscan cada día y quieren saber ¿qué? Mis caminos. Hoy estamos hablando de ese camino. ¿Sí? Me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios.
me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mire lo interesante de esta parte, ¿no? Y el Señor está diciéndole al profeta, háblale a mi pueblo, y ellos son una casa rebelde y son pecadores. Pero otra visión estaban teniendo ellos, una visión diferente acerca de lo que ellos estaban haciendo. Para ellos lo que estaban haciendo estaba bien. Señor, estamos clamando a ti que me enseñes tus caminos. ¿Sí? Y actúan como gente que hubiesen hecho justicia y que no dejaron la ley de Dios. Me piden juicios y quieren acercarse a Dios. Pero mira lo que el Señor les dice. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Hermanos, eso marca la diferencia. Cuando en la cotidianidad no buscamos la ley de Dios, sino que buscamos nuestro propio gusto, nuestro propio deseo. ¿Y saben qué? Eso somos nosotros, mis hermanos, tristemente. Señor, enséñame. Escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Señor, quiero acercarme a ti, pero esto que está escrito en la palabra nos pasa por un lado y nosotros como que nos pasamos a la otra acera y hacemos nuestra voluntad, ¿sí? Y el Señor no pasa eso. Para nosotros consideramos que las cosas las estamos haciendo correctamente. Y el Señor les dice, toca como trompeta para que entiendan que son un pueblo rebelde y que es un pueblo pecador. ¿Sí? Y nos dice a nosotros esta mañana, toca trompeta, que son un pueblo rebelde y un pueblo pecador, que hacen su voluntad y lo único que buscan es su propio gusto. Y nos sentimos como con aureola, que levitamos. Pero cuando vamos a la palabra, ella nos aterriza y nos muestra que somos rebeldes y que somos pecadores. Démonos cuenta que ellos estaban diciendo al Señor, muéstrame, quieren saber mis caminos. Pero el Señor los aterriza y les dice, ustedes cada día buscan vuestro propio gusto y oprimen a todos los trabajadores. Para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y sigue todo el capítulo 58 confrontándolos de acuerdo a lo que ellos hacían, ¿sí? Y cómo los ve ellos, cómo se veían ellos ante Dios. Pero la realidad es cómo nos ve Dios a nosotros, en nuestra necesidad, en nuestro pecado, en nuestro orgullo y queriendo nosotros buscar nuestro propio gusto. Hermanos, cuando caminamos por ese camino que es nuestro Señor Jesucristo y nos acercamos a Él y le pedimos a Él que nos guíe, muchas veces es difícil poder asumir esto que está aquí en la palabra de Dios, pero ese es el verdadero camino. Ese es el verdadero camino. ¿Y qué más dice? Dice, tercera palabra, dice, corramos, ¿cierto? Y corramos, ¿cómo? Con paciencia. Ese camino es de una carrera, ¿sí? Ese camino nos demanda dinamismo, ¿sí? Nos demanda compromiso. Dice en 1 Corintios 9, dice, y no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y mire cómo nos muestra la forma de encaminarnos por ese camino. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Quién camina como a la aventura? ¿Quién camina, cierto, como quien golpea el aire? Pues aquel que no tiene la guía de Dios, aquel que no tiene un objetivo, aquel no tiene un punto de mira, aquel que camina por caminar, ¿sí? Sin saber a dónde va a llegar. Y por eso dice, venga, le digo cómo corro yo. Digo, no, yo no corro como a la aventura. Yo tengo un camino establecido, y ese camino es Cristo. Ese camino es la verdad, ese camino es su palabra. Ese camino no es un camino fácil, es un camino fatigoso, un camino pedregoso, pero un camino que nos lleva a una vida eterna. Hoy dicen, ¿qué camino cojo? El Señor mostró ese camino, y ese es el camino que debemos nosotros trasegar. ¿Quién nos impide a nosotros el dinamismo? El miedo, el temor. Cuando estaban reconstruyendo a Jerusalén a través de Esdras, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y cuando nos embarga el temor, el miedo, no corremos, no caminamos, quedamos estáticos y no sabemos para dónde coger. Hoy el Señor está diciendo, yo soy para donde deben coger, yo soy ese camino. No lo dejemos de lado, no permitamos que el enemigo y nos infrinja ese miedo del cual nosotros no podemos caminar. Nos bloqueamos cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, nos bloqueamos y no hacemos absolutamente nada. Y le dice cómo correr. Dice, corran con, ¿cómo dice? Corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese trasegar en el camino del Señor, ¿cierto? Debemos de hacerlo con paciencia. Y paciencia viene de una palabra latina, pati, que significa sufrir. Sufrir. O sea, viene inmerso dentro de ese camino, como parte de ese trasegar, el sufrimiento, la adversidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a mí, al mundo. ¿Sí? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nos dijo, corran con paciencia. ¿Por qué? Porque van a sufrir en esa carrera, pero yo estoy ahí con ustedes. Yo soy la fortaleza de los siglos. Yo estoy ahí. Les muestro el camino, yo soy el camino. Van a tener aflicciones, pero yo les voy a dar, yo soy esa fortaleza. Así dice Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en reposo y descanso seréis salvos, ¿cierto? En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Y dice, y no quisisteis. Y muchas veces no queremos, que en esa confianza, esa espera en el Señor está nuestra fortaleza. Corramos con paciencia, corramos con paciencia. Y vuelve y reitera, puestos los ojos en Jesús. Hermanos,
si nuestros ojos no están puestos en el Señor, difícilmente podemos continuar nuestra carrera sin naufragar. Es solamente asidos de su mano que podemos nosotros llevar nuestra vida en medio de situaciones que son bastante adversas, situaciones en que si las queremos afrontar en nuestras fuerzas, seguramente no lo vamos a lograr. Solo en el poder del que todo lo puede, podemos nosotros caminar ese camino y saber en este día para dónde vamos. No como el que le pega al viento, no el que camina sin saber a dónde va a llegar. Vamos a darle gracias a Dios, mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas, porque tenemos la evidencia en ella del amor que tienes para con nosotros, Señor. Porque en tu palabra nos muestra, Señor, cuán necesitados somos de que nos muestres el camino y de que nos enseñes a hacer tu voluntad, Señor amado. No es en nuestros pergaminos que está nuestra confianza, Señor. En el despojo de ellos, en el quitarnos todo aquello que nos aleja de honrarte a ti, darte la gloria y tener el conocimiento pleno de ti, Señor amado. Gracias por los logros, gracias por las bendiciones, gracias por lo que nos permite disfrutar aquí en esta tierra, Señor. Pero que ese no sea nuestro argumento, Señor, aquí en esta tierra. Nuestro argumento eres tú, Señor Jesucristo. Padre, oramos por cada necesidad, oramos por cada hogar, oramos por cada familia, oramos por nuestra amada Colombia, Señor, por todo lo que está sucediendo, Señor amado, allí en Venezuela, en Ucrania, Señor, en el Medio Oriente, Dios del cielo. Clamamos, oramos a ti, Señor, y pedimos tu misericordia, Señor del cielo. Te honramos, te damos las gracias, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, porque el camino es contigo, no lejos de ti, Señor. Si tú no caminas con nosotros, difícilmente, Señor, podremos caminar, Señor amado. Y en nuestro pecado, perdónanos, Señor del cielo. Perdónanos porque somos pecadores, Señor bendito. Que podamos, a la luz de tu palabra, poder entender, Señor, quiénes somos y en qué pecado estamos, Señor del cielo. No escudarnos, Señor amado, porque nos llamas y nos dices, eres rebelde y eres pecador. Y eso somos nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano, en esta mañana.